rompimiento del material se dio por una unión de dos grietas de naturaleza frágil, estando en el origen de una de ellas una base del tercer filete de rosca, ¿no? Zona de análisis. Para realizar el análisis metalográfico se escogió la elección del autoparte que contenía un agujero roscado que falló y a su compañero realizándose aquí el corte transversal. Al comparar los filetes y los agujeros, se puede notar la presencia del desgarramiento en el que presentó la falla. Acá habla del informe metalográfico, qué es lo que se encontró, el tipo. Bueno, y acá tenemos la figura. No sé si todos vieron la figura. Sí, profe. Como decía el compañero ahí, las imágenes de microscopio, el torque. ¿Cómo venimos, por ejemplo, con lo que es conocimiento de, de torque, de unión de metales? ¿Qué metales pueden ir bien, qué metales no? ¿Cómo venimos? ¿Alguien qué conocimiento tiene? ¿Qué me puede comentar? Por ejemplo, ¿qué pasa si me toca poner una rosca de bronce en una tuerca de bronce en una rosca de hierro, por ejemplo? Hierro fundido. ¿Qué sucede? ¿Cuál puede ser la reacción? Se puede romper la tuerca de hierro, profe. Si la tuerca es de bronce Ah, y la rosca es de hierro, ¿qué puede pasar? puede Se saltar dobla. el filete, digamos, arrastrarlo. Se van a desgastar los filetes de la... Va a zafar una forma de decirlo, profe, la rosca, la tuerca. Bien, pero ¿cuál de los dos materiales, los dos metales son más débiles El bronce, o más fuertes? Bien, 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 bien. Y si le ponemos de cobre, ¿qué pasaría? lo mismo, profe. Ahí veo, profe, el cofre Desgarrarían más, el filete de la más tuerca. frágil. Bien, 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 bien. Por ejemplo, al cobre nosotros la fusión del cobre y el estaño, por ejemplo, tenemos como resultado el bronce, ¿sí? A grandes rasgos. Bueno, sabemos que el bronce es más débil que el cobre en todo caso. Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, ¿alguna otra conclusión? ¿Comentario de las preguntas? Acá estoy viendo la fórmula. Discusión de resultado, discusión de resultado y conclusiones. De acuerdo con la matriz predominante ferrítica y de la fundición y al nivel de dureza obtenida, se concluye que ésta se puede clasificar con una fundición gris blanca de la clase 20 de la norma ASTM. La presencia de grafito tipo E tendría con orientación preferente. Está asociada a una tendencia frágil de material respecto al grafito tipo A. La diferencia entre el tipo de grafito de las regiones cercanas a dos agujeros roscados tipo A y E en la zona de falla y tipo A, en otra zona sugiere que dentro del molde se presentaron condiciones de enfriamiento distintos entre dos agujeros. Aunque el agujero que falló se presenta combinación de los grafitos A y E y no se puede asegurar que esta haya sido la causa de la falla, más bien se puede interpretar que favorecen la ocurrencia de esta si se dan condiciones de sobrecarga. La presencia del desgarramiento de los filetes de la rosca del agujero sugiere que fue superada la resistencia de corte de los mismos para verificar la anterior. Se producen
se procede a hacer un cálculo aproximado. La carga producida por el apriete sobre el tornillo y por lo tanto sobre el agujero estará dada por... Y acá nos desglosa la fórmula, que creo que alguien me preguntó en la semana la fórmula o me comentó algo. Hay distintos tipos de fórmulas de calcular, nada más que elegimos esta que es, no sé, media básica y sencilla como para... Todos manejan más o menos cálculos, ¿no? Sean técnicos o no. Pregunto a la clase. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, bien. Y si no, intercambien ideas entre ustedes, que esto tampoco, no es que no vamos a pasar toda la vida haciendo cálculos, sino que para tener una noción de a dónde queremos llegar. Y acá me dice que se puede inferir que efectivamente con el torque aplicado se sobrepasa la resistencia de los filetes al corte y por lo tanto si se hallaron el desprendimiento por fractura frágil de parte de la cara del agujero roscado. Sugiere que a la par que se presentó un torque de apriete alto respecto a la resistencia del material, se tuvieron también efectos de momentos flectores elevados durante este, que encontraron una matriz con una distribución de grafito que favorece un comportamiento más frágil de lo normal. Bien. Y acá dice, realiza un breve comentario a modo de recomendaciones que haya sobre el análisis de fallas del caso. Bueno, quiero escuchar, no sé si creo que muy poca gente subió el trabajo. La idea era que lo suban para poder ir viéndolo y leyéndolo en clase, así vamos avanzando, pero bueno, quiero escuchar las recomendaciones de qué haría o algún breve comentario de cualquiera, por ejemplo, de los que están presentes, así vamos a ir desglosando de a uno para ir entendiendo. Después lo suben al trabajo, ahora más tarde, o la idea era que ya estén los trabajos en el Classroom, pero bueno, no importa, igual se lo puede subir. Bueno, no sé quién quiere empezar. Yo diría, profe, trabajar con el torque definido para esa rosca, ¿no? No sobrepasarlo. Renzo está hablando, ¿no? Sí. Bueno, Renzo. Bien, Y también verificar la calibración de la herramienta de torque, que bien. sean precisas, Profe, ¿no? Sí, profe, podría sí, ser ya, si es una falla recurrente, recurrir a otro tipo de fundición directamente o una sección más grande de la rosca. bien, bien. Recomendar eso Sí, como puede función ser, no sé si una sección más grande, pero sí que nosotros podamos sugerir y recomendar otro material. En el claro, dentro de caso, las posibilidades también que tengamos, ¿no es cierto? claro, siempre tenemos alternativas, en la industria siempre tenemos alternativas nosotros para elegir, a ver qué nos conviene, qué nos ofrece un proveedor, un fabricante. Vamos al modelo de la máquina, del elemento, del equipo, y tenemos alternativas, o nosotros mismos podemos sugerir en cuanto a los conocimientos nuestros, para que ese tipo de falla, que es recurrente, no suceda con frecuencia. Bien, bien, por ahí venimos Claro, bien. claro, profe, porque acaso en este caso se utilizó el torque que estaba recomendado, no es que se hubo un exceso, por así decirlo. O sea, nos vemos obligados sí o sí a cambiar de material. Claro, claro, claro. Siempre que utilicemos el torque adecuado, que el apriete sea correcto, que la cantidad de kilogramos de fuerza le demos sea correcto, eso. ¿Está bien? Bien, bien, bien. Podemos verificar también los tipos de esfuerzo que está soportando la pieza. Sí, 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 Se puede sí. hacer un Se puede ensayo hacer. para verificar. Sí, se puede hacer una comparación. Se puede hacer una comparación. Generalmente, vayamos a algo normal y algo que podemos llegar a encontrar, por ejemplo, el manual del fabricante de la máquina, a donde nosotros podemos pedir planos. Generalmente no vienen los planos eléctricos, mecánicos, neumáticos, hidráulicos, de automatismo, de piezas, de resistencia de piezas. Generalmente nos vienen, ese tipo de cálculo te viene cuando compras una máquina, pongámosle una envasora vertical, ya sea, si es americana, alemana, mejor, si las chinas también traen, pero bueno, vienen, entonces uno puede hacer la comparación y la sugerencia en cuanto a ese tipo de cosas, porque tampoco no nos conviene, ni tiene mucho sentido que nosotros se nos rompa esa pieza y compremos la misma y vemos que vuelve a suceder. O sea, tenemos que hacer un análisis profundo de la causa de la falla.
Bueno, ¿alguien más? Darle algún tratamiento, profe, a la rosca, algún tratamiento térmico, algo. Sí, puede ser, puede ser. Y ya viene de fábrica, digamos, en la fabricación, en la creación del material, en la prueba de calidad, como recién comentábamos ahí. Acá lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es identificar el material, el torque, la presión en fuerza, en kilogramos fuerza, qué presión en fuerza en bares puede soportar y definir y decir, bueno, hacer una sugerencia, digamos, en el relevamiento del equipo, si es una máquina que recién vamos a arrancar el mantenimiento o nosotros tenemos conocimiento o ya le venimos haciendo mantenimiento de hace un determinado tiempo y sugerir, bueno, si la rosca es de hierro, bueno, nosotros sugerimos un material que sea menos flexible, más adherente en cuanto a generar todo tipo de afloje o de grietas, como menciona el caso. ¿Algún ejemplo que alguien quiera mencionar o que sugiera? Siempre de lo que estamos hablando, no nos vayamos a otra cosa porque tampoco ¿Se avanzamos puede tanto, cambiar ¿no? el material a acero, por ejemplo? Bien, 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 bien. Tenemos distintos tipos de acero, distintas calidades, distintos números, así que uno puede jugarse por ese lado y acordemos, ¿no? Que no es lo mismo el costo de una tuerca de tantos filetes de vuelta de acero inoxidable de cabeza hexagonal milimétrica, pongámosles en 3 octavos o 5 octavos, que el costo de la misma pieza, del mismo elemento que estamos hablando, ya sea en hierro de alta resistencia o en bronce o en otro material. El costo también impacta, pero por eso al hacer la sugerencia, si uno va a hacer el gasto, la inversión, tenemos que asegurarnos de no hacer un gasto en vano ni que después no nos sirva, digamos. Sí, A pero veces, profe, si sí, conseguimos un material más resistente como el acero, es un gasto, pero sí, también se pueden evitar tiempos muertos en la producción por fallas de la máquina. claro. Y nosotros siempre hagámosle a entender al cliente o dentro del departamento de mantenimiento, a la gente que nosotros le hacemos mantenimiento, como a producción y al resto de la planta, que estamos invirtiendo para que eso después no nos traiga dolores de cabeza, tiempos muertos, pérdida, etcétera, etcétera, lo que siempre venimos mencionando. Que ellos no lo vean como digamos que un gasto, porque en mantenimiento, Sería como una eh, inversión, no un gasto. claro, es una inversión, no un gasto, porque siempre esa fue la pelea de hace muchos años, que mantenimiento en algunas áreas dice, bueno, tenemos, qué sé yo, vayamos a la magnitud de producción de una planta, no sé, qué sé yo, que saque, vamos a tirar un número, a ver, el equipo, que la producción final diaria sea, hablemos en dinero, 3 millones de pesos diarios, y que se justifique tener 3 eléctricos, 3 mecánicos y más el foguista, el mecánico guardia, todo, o sea, eso tiene un costo, una inversión y que realmente se vea y no vea la empresa o la gerencia que está invirtiendo mucho en el personal de mantenimiento y no tiene los resultados que se esperan. No sé si me explico más o menos a dónde quiero llegar. No, profe, ¿me podría explicar de vuelta? Sí, no, decía que vayamos, por ejemplo, a ver, una rentabilidad final de una producción diaria de una planta, ¿no? Tenemos varias máquinas. Que la producción final, vayamos a números de lo que produzca, es de la rentabilidad diaria, pongámosles que 3 millones de pesos, una cosa así, finales. Hasta ahí venimos, lo que factura por día. Sí, profe. Bueno, que se compense, que mantenimiento, gerencia de mantenimiento, realmente pueda justificar la inversión de las horas hombres y del
capital técnico capacitado que tenga pueda justificar que realmente esa producción no se pare muy a menudo y haya pocos tiempos muertos, porque después vienen los reclamos que tenemos tanta inversión en capital técnico, mecánicos, eléctricos, eh, electrónicos, foguistas, mecánicos de guardia. O sea, tenemos muchas horas hombre que hay que pagar, que la empresa tiene que pagar, y los resultados, y pónganle que una máquina se rompe un día. Hay plantas, por ejemplo, que trabajan 7x2, 7x2, 7x3, turno americano, y se rompe un domingo. ¿Y un domingo quién está? Un domingo no está el plantel de mantenimiento, está nada más que la guardia, está el foguista, un mecánico, un eléctrico. No es lo mismo, por ahí no lo pueden resolver y pasa el lunes, pero las horas que se perdieron del domingo al lunes en producción, o sea, el tiempo muerto en costo, en dinero, es muy alto muchas veces. Entonces esas son las cosas que nosotros con los mantenimientos, y si logramos dar con, en este caso muy sencillo y simple, con la pieza correcta de la que estamos hablando, del torque del filete de la rosca, si logramos realmente encontrar los materiales adecuados, podemos evitar un montón de dolores de cabeza, que máquinas se rompan, que pierdan aceite, que se paren equipos. ¿Qué pasa si una máquina, un sistema, un reductor o un sistema de reductores trabaja sin aceite? ¿Qué puede pasar? Se pueden quebrar las piezas porque al no tener aceite se calientan. Claro, al no haber lubricación, las piezas se empiezan a tocar entre sí, no tienen esa lámina que las cubre, que elimina el calor, que las lubrica, que las hace trabajar correctamente. Entonces, si baja ese nivel, Profe, también hay que tener sí, siempre en cuenta que si el lubricante correcto, bien, 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 bien. Ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar a eso. Sí, sí, así es. Bien, bien, venimos bien. Ahí venimos bien. Bueno, ¿algún otro comentario de este práctico? Quiero que hablen todo, entonces, todo, porque si surgen dudas, entonces vamos avanzando. Hablen todo, ahora es el momento. Entonces, acá nos equivocamos, acá corregimos, no hay problema. Sí, sí. Profe, acá podríamos llegar a una conclusión Sí, general o en el práctico cada uno particular vendría a poner los planteos. y uno tiene que concluir lo que considera, digamos, porque no sé si viste que tiene varias preguntas. Va, no son muchas, son realice un breve comentario, después realice Claro, el siguiente la cálculo, realice, o sea, conclusión ahí son como cuatro preguntas, pero si uno puede, eh, eh, bueno, estamos haciendo los comentarios en clase, pero haga un trabajo, o sea, que uno haga en forma individual y trate de hacer un informe, hacer una pequeña introducción, hacer un pequeño desarrollo y concluir. ¿Qué haríamos en la conclusión, por ejemplo? ¿Qué pondríamos en la conclusión? Estuvimos hablando de la introducción y el desarrollo, estuvimos hablando. ¿Qué pondríamos, por ejemplo, en la conclusión nosotros? una recomendación Sí, de qué material cambiar o qué pieza cambiar o ese tipo de cosas. bueno, a ver, a ver, quién se... Empecémonos a jugarnos, a ver, qué sugeriríamos? A ver, se cualquiera, recomienda ¿eh? comprar Sí, otro tipo de, una pieza de otro tipo de fundición, sería, profe. sí, por ejemplo, ¿qué material? Acero Bien, 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 Que es tendríamos menos que ver los flexible mismos y soporta más carga. bien, 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 bien. Bien. Bueno, ¿y qué otra cosa? A ver, otro comentario de otro compañero. Bueno, por ahí venimos entonces. Bueno, aguántenme un segundito, un minuto, voy a buscar un material que tengo acá y ya seguimos. Y preparen preguntas o dudas. Vamos al práctico número 2. Ahí vamos, en un minuto. Vayan viendo el uno. Un minutito nomás, busco material acá y seguimos.
Bueno, vamos a Profe, la... Sí, se va a acabar la reunión dentro de un rato. ¿Conectamos con el mismo link nomás o vamos a mandar otro? y sí estoy viendo, y con el mismo nomás estimo. Voy a pedir el mismo nomás, así que no creo que... Siempre pido el mismo, no sé. El otro día trabajamos tranquilo y no se cortó, pero bueno, ahí pido en un minuto cuando se corte. Sí, estoy viendo el tiempo. Bueno, vamos a al número 2. Bueno, comentarios del número 2. Análisis de la falla de la biela del compresor a gas. Hice una parte que hubo mucho desgaste en el componente. ¿Eso se debe a Bueno, que trabajó sin lubricación? Pero ¿estás preguntando o es lo que pusiste? No, no, estoy preguntando. Sí, Porque sí, según lo que, si leyeron yo puse, el material, era la única habla de dañada, eso. decía, profe. ¿Cómo? Era la no, única después, biela que sufrió esos daños, Sí, que las otras Profe, estaban podría ser ahí, mal. ¿cómo? podría ser, ¿Cómo escucho? podría ser que pasó un exceso de horas de uso, porque ahí con lo que puede leer de ahí el informe es que se fatigó la pieza, vamos a decir, y lo que Sí, modificó ciertas partes de ahí que ya le cortaron la lubricación, los casquillos, por ejemplo. bien, 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 Informe bien, bien. claro, se pasó la hora de uso, se puede decir, que eso es lo que podemos poner como llegar a hacer un mantenimiento planeado, cambiar esa pieza con mucha menos hora de Sí, uso y no mantener la máquina parada, como siempre sea planeado para no tener espacio de horas muertas. bien, 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 bien. Acá, en este caso, de una falla prematura de la fatiga que se presenta en la biela de un compresor a gas anexo en un pozo de petróleo donde dicha falla desembocó en la disminución de la producción de gas de pozo en 2 meses por su correspondiente pérdida económica, aunque el análisis fue limitado debido a que solo se realizan inspecciones factográficas, arrojó resultado valioso de la compañía operadora del compresor que ya permitió detectar falla en mantenimiento predictivo de la máquina, ¿sí? Ya hicieron un predictivo, se hizo, ¿qué? Se habrá hecho un análisis de vibraciones, termografía, se habrán hecho ese tipo de análisis. Estado de la biela. El mecanismo de la biela que fue objeto de este análisis consta de las siguientes partes: brazo, biela, tapa, muñón de biela, casquete, muñón de biela, tornillo, sujeción, dos fragmentos, fracturado de la cabeza de biela, fragmento de biela 1 y fragmento de biela 2. La cabeza de la biela mostró 3 fracturas que se denominan como fractura A, B, fractura C. Bueno, y acá habla también la superficie interior de alojamiento de los dos cojinetes en la cabeza de biela mostró presencia de picada, en el cual es un daño progresivo del tiempo, desprendimiento de material por fatiga superficial. ¿Por qué se pudo haber dado esa fatiga? A ver, ¿qué interpretaron? Hasta Yo que se creo que corte. por el golpeteo, profe, que pudo producirse al estar flojo el muñón. Bien, 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 La, bien, la vibración sería. bien, bien. Acuérdense que nosotros, cuando hacemos mantenimiento, vemos la máquina, o sea, tenemos que tener en cuenta varios parámetros. El consumo eléctrico, las vibraciones. Todavía no hablamos de un mantenimiento predictivo, ¿eh? Vibraciones, estar atento a ruido, malo funcionamiento. Si un compresor, a ver cuánto comprime
que realmente son pequeños pero son importantes, porque todo es importante. Después tenés lo urgente, lo no urgente y lo que puede esperar, lo que tenemos más tiempo de programación en el área de mantenimiento, en el programa, en el plan. Cosas fundamentales como por ejemplo cómo se encontraba el filtro de aceite, cómo se encontraba la serpentina de circulación, cómo se encontraba el aceite a través de la mirilla, hacía una observación visual. Ni siquiera digo tomar una muestra y ver la densidad, ver la partícula de ferrite que hay en el aceite, ni siquiera estoy mencionando eso, ¿eh? Cosas básicas. Y como mencionó el compañero, la vibración, porque yo puedo llegar a tener otro compresor igual que está trabajando detrás de la otra puerta en el otro sector y no presenta este tipo de falla. Hacer una comparación. ¿En qué hablamos? Hablamos de la habilidad del técnico, ¿sí? Tener la habilidad, ser hábil para detectar este tipo de cosas, siempre con los conocimientos previos que uno pueda llegar a tener. No estamos hablando de jugar a la adivinanza ni ese tipo de cosas. No sé si me explico hasta ahí. Profe, otro parámetro sería el filtro de aire, por ejemplo, Bien. que depende del polvo y todo eso que ingresa al motor, también lo puede Sí. rayar al, ¿Y por qué el filtro de aire? Me gustaría saber, a ver, una opinión, escuchar ahí en la clase. No estoy por cuestionando nada, estoy por la humedad. preguntando Para los por la humedad. compresores de aire sería, profe, ese caso. Este Galcera acá, no sé si igual, el mismo caso. dependiendo. Claro, el combustible es el compresor a gas, digamos, funciona el combustible que utiliza para hacer funcionar, digamos que la materia prima que puede llegar a producir el compresor es aire limpio, aire filtrado. Sí, los filtros, las partículas, porque ¿qué es lo que absorbe del ambiente? ¿Qué hay en el ambiente cuando absorbe el aire antes de ser comprimido? De ser comprimido, Polvo, enfriado, humedad, almacenado, filtrado. polvo y humedad ahí en el ¿Cómo? ambiente. Bien, bien. ¿Qué es lo que hace? Bueno, que succiona a través de un filtro de ingreso. Bueno, nosotros tenemos elementos de medición como por ejemplo para medir lo que es humedad, temperatura, partículas en el aire, ese tipo de cosas, que eso es importante para el cuidado del equipo, para el buen funcionamiento. Hagamos de cuenta, está bien, este ejemplo habla de un compresor a gas que está en un determinado lugar, una zona de petróleo, pero si por ejemplo tenemos un equipo que nosotros necesitamos generar aire comprimido limpio para producción, nosotros también tenemos que tener ese tipo de valores en aire comprimido, que tenemos los tipos de filtros que usamos, por ejemplo, en alimentación, que son para olores, que son partículas de carbón y son partículas contaminantes. Vienen 3, a veces viene uno más, viene 4. Bueno, ese tipo de filtrado. Y que el aire comprimido, al ser comprimido, tenemos la etapa de enfriamiento, la etapa de almacenado, filtrado, tenemos el mantenimiento del equipo, del tubo recibidor que almacena el gas, cuál es el procedimiento para hacer la limpieza, para hacer el drenaje del condensado de humedad. Bueno, todo ese tipo de cosas, verlo y seguirlo en forma diaria, porque nosotros así cuidamos el equipo. Cuidamos, por ejemplo, un compresor, un Zuller, o otro tipo que es americano, otra marca alemana, por ejemplo, que son equipos costosos de mantenimiento, de mantenerlo en repuesto, que si se arruinan los repuestos son caros, tenemos los tiempos muertos. Bueno, todo apunta a ese tipo de cosas. Bueno, por eso justamente nosotros hablamos y tocamos lo que es la biela. Bueno, ¿algún otro comentario? Yo le sugiero, aprendamos a hacer introducción, a desarrollar, a concluir, a sugerir, en base a lo que nosotros aprendamos, a los casos, a lo que vamos viendo, aprendamos a explayarnos. Es importante que el técnico utilice habilidad adquirida y todas las condiciones en cuanto al organoléptico que tenga para escuchar, para ver, para sentir, para darse cuenta en que algo malo está pasando.
Y si está pasando todo bueno, mejor. Mejor para todos, nos quedamos tranquilos, pero sabemos que esas cosas no suceden porque todo equipo tiene vida útil, tiene horas de trabajo, tiene falla oculta, tienen fallas que no se hacen ver, que nosotros tenemos que estar atentos y hacer el seguimiento. Bueno, ¿algún comentario? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. ¿Comentarios? De mi parte, no. Bueno, ¿dudas? De mi parte tampoco, dudas no. Bueno, ¿se va entendiendo hasta ahí? Bien, bien. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde apuntamos? Que si nosotros logramos detectar bien la falla, entender, porque después vamos a pasar a fallas eléctricas, vamos a pasar a fallas de otros tipos, que también hay neumática, hidráulica, o sea, fallas que nosotros podamos entender para que nosotros después podamos unir todo ese eslabón de falla y de conocimiento que estamos viendo para poder, por ejemplo, hacer un relevamiento de una máquina o avanzar con un trabajo práctico donde yo les pueda pedir, bueno, analicemos determinada cosa, porque esto lo vimos en la clase anterior y esto se puede llegar a darse en cuanto a relevamiento, sugerencia, pedido repuesto, etcétera, etcétera. Bien, ¿bien hasta ahí entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Vamos, hay que animarse, el técnico habla, el técnico se desempeña, el técnico opina, comparte ideas, escucha, averigua, indaga. ¿Están todos? ¿Están? A ver quién está. En esa imagen que está ahora, profe, la deformación plástica se dio porque el material estuvo trabajando sin lubricante y la temperatura fue, ¿no? Así es, exactamente. ¿Qué pasa si un plástico, un material flexible, ¿no? De composición plástica, nosotros lo exponemos, por ejemplo, a la fricción con un metal? ¿Qué puede pasar? Y tenemos baja lubricación. Sentido común nada más, no hace Se falta. va a deformar porque mediante la fricción se levanta temperatura y el plástico sucumbe ante la temperatura fría. Bien, 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 bien. Se puede romper también, profe. Sí, se forman grietas, se forman. No tenemos. Hay metales, por ejemplo, que tienen, de acuerdo a la presión, tienen tendencia a deformarse o a tomar otro tipo de forma y no se forman grietas con determinada presión o carga que se le pueda dar encima. Bueno, venimos bien hasta ahí entonces. Genial, a ver si podemos compartir otro material. Bueno, ¿pudieron leer algo de lo que subí al Classroom? Hola, No, ¿me profe. escuchan? ¿Se pudieron leer algo de lo que subimos a Classroom? ¿Alguien leyó algo? Una parte nomás, profe, no todo, pero leí un poco. Bueno, no importa. A ver, ¿qué leíste? A ver, ¿qué viste? A ver, contame, sí. La primera parte, pero fue así un... Ahí, Bueno, ¿qué decía el vistazo? A ver. ahí abro y le digo, o sea, voy siguiendo el Bueno, no hay problema. ¿Tenés computadora, celular? ¿Qué tenés ahí? computadora, profe. Bien, 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 bien. Bueno. Este material no recuerdo si lo subí, pero me gustaría que lo podamos ver cuando el compañero diga lo que leyó, que comente, a ver. Quiero ver esto que es importantísimo. No sé si lo ven ahí, ¿alguno lo ve? Ya lo estoy compartiendo. Sí, profesor. Bueno.
Este hombre, Santiago García Garrido, es un experto, una persona que incursiona, investiga y desarrolla mucho mantenimiento en todo el mundo. El, este loco es de España, pero anda por todo el mundo, Centroamérica, Europa, Asia, y cuenta y relata. Yo sigo sus libros, tengo un libro azul para compartir con ustedes, voy siguiendo todos sus libros y Profe, voy viendo Va viendo parte las por parte cosas. todos los tipos de avería o los fallos que hay en cada máquina, sería, ¿no? Sí, Este, sí. Bueno, y sería, sí, va siguiendo paso por paso, sí, según lo que entendí más o menos. sí, profe, sí. el objetivo del análisis de fallos sería como administrar todas las causas para saber cuáles son las consecuencias y poder evitarlas. Así es, así es. Eso es Bueno, más o leemos menos un lo que poquito. entendí. Perfecto. Leemos un poquito el material este que estoy compartiendo. Vamos viendo. El análisis de la avería tiene como objetivo determinar las causas que han provocado determinadas averías, ¿no? Sobre todo las averías repetitivas y aquellas con un alto costo. Averías repetitivas hablamos nosotros, comentamos algo de los filetes de la rosca, ¿se acuerdan? Sí, profe. Que, ¿Dónde tendría el impacto del alto costo acá? Ahí le pregunto a la clase que quiera comentar. ¿Dónde tendría? Que, que Parar la sería, maquinaria cada vez que se rompe la pieza, profe. Sí, o que sea claro, en medio pero de que sea en medio del día de trabajo sería, y que genere muchas pérdidas. y sí, si O que apuntamos sea, o que sea una falla que provoque otras fallas sería algo catastrófico, consecuencia. claro, claro, como por ejemplo del tipo, la falla del tipo 4, ¿se acuerda que eran factores desencadenantes? Bueno, Sí. Esas Del son las, tipo 4 y 5, sí, sí, son las que escalan a un nivel mayor y que no se pueden detectar fácilmente también. claro, claro, claro. Bueno, el alto costo muchas veces se mide en horas de trabajo, ya mediodía sería un alto valor, depende de la magnitud de producción de la empresa, pero nosotros siempre tenemos que tomar una, como que siempre apuntar a la mejora continua y que el trabajo sea cada vez mejor y se tenga menos tiempos muertos, porque nosotros como técnico, como equipo técnico, como coordinación o equipo técnico, siempre lo que es producción, lo que es gerencia, ellos tienen un número de pérdida y en esa pérdida va evaluado y se tiene en cuenta todo lo que es el costo del personal de producción, mantenimiento, energía, administrativo, admisión, etcétera, etcétera, ¿no? Impuestos, bueno, eso se evalúa el costo y te pueden decir, bueno, la máquina está perdiendo, vamos a decir un número bajo, 500.000 pesos hora por estar parada. Y bueno, ahí donde que nosotros sabemos que la pieza o el repuesto tal vez no sale eso, sale mucho menos, o la tenemos en el pañol, o no se hizo realmente el pedido, o no se pidió, o no se siguió. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, para adoptar medidas preventivas que las eviten, es importante destacar esa doble función del análisis de avería, determinar la causa de una avería, proponer medidas que la eviten. Una vez determinada la causa, para estudiar incidentes, la mejora de los resultados del mantenimiento pasa necesariamente para estudiar los incidentes que ocurren en una planta y aportar soluciones para que no ocurran. ¿Qué tomaríamos como incidente en mantenimiento nosotros? ¿Qué podríamos tomar como incidente? Mantenimiento previo para que eso no sería, ¿o no? Sí, Para que la máquina no falle en el momento de trabajo. bien. ¿Y como accidente? Que se rompa una pieza, profe. ¿Que lo podíamos haber evitado o no? Y eso Sí. dependiendo, porque algunos pueden ser fallos evitables por mantenimiento y otros son fallos de fábrica. Claro. Un accidente es algo que no se puede evitar. O sea, el accidente está dado por una serie de valores, de variables, de factores, y un incidente sí se puede evitar. Por ejemplo, si vos vas por una calle, vas en auto, en moto, y vos
hay un pozo que vos no lo viste, vos sabés, te apareció en la oscuridad, en el agua, ahí no lo viste, boom, rompiste el auto. Pero si vos pasas continuamente y vos sabías que el pozo está ahí, y por más que vos pases lento todos los días, es un incidente, vos podés haber evitado pasar por ahí, podés haber evitado roto el auto, el vehículo, el transporte, ¿no? El camión. Bueno, eso es lo que tenemos que diferenciar. Solo tenemos un incidente y podemos evitar que la máquina se rompa, donde nosotros sabemos e informamos que hacer el mantenimiento, que llegó la hora de cambiar el aceite, hacer el ajuste, calibración, regulación, podemos evitarlo. Bueno, esas son las cosas donde nosotros tenemos que estar muy atentos y saber a qué Profe, apuntamos. entonces el Sí, incidente está relacionado con las causas recurrentes de averías, sería, ¿no? bien, 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 bien. Así es, bien. Eh, si cuando se rompe una pieza simplemente se cambia por una similar, sin más probablemente si está actuando sobre la causa que produjo la avería, sino tan solo sobre el síntoma. Los analgésicos no actúan sobre las enfermedades, sino sobre los síntomas. Evidentemente, si una pieza se rompe, es necesario sustituirla, pero si se pretende retardar o evitar el fallo, es necesario estudiar la causa y actuar sobre ella. Nosotros tenemos una máquina que se rompió, ¿no? Hagamos cuenta, esta máquina se le está haciendo el mantenimiento, es un equipo nuevo, tiene tantas horas, le va a tocar el primer mantenimiento, el primer servicio, donde vamos a cambiar aceite, vamos a cambiar filtro, vamos a cambiar unos retenes, vamos a cambiar O-ring, esas cosas. Bueno, es ahí donde nosotros arrancamos, cambiamos la pieza y empezamos el análisis profundo de las cosas, donde nosotros tenemos que detectar cuál fue la causa realmente de la pieza que se rompió y no cambiarle, quedarnos tranqui como que bueno, la cambiamos, listo, tenemos dos cilindros neumáticos de esto, lo cambiamos, a lo mejor el cilindro está más regulado, está excedido de carga, le falta lubricación al sistema, la presión de aire no es la adecuada, trabaja en unos bares superiores, trabaja a más revoluciones de las que está preparada. Bueno, nosotros encontrar la causa y hacer la regulación o el mantenimiento preventivo que debamos hacer. Profe, Bueno, sí. también es porque trabaja más horas diarias de las que debería, ¿no? Una carga extra sería, ¿no? Y las máquinas industriales, la mayoría están preparadas para trabajar 24 horas. O sea, el fabricante te lo dice. Vos siempre tenés que comprar una máquina para trabajarla el mayor tiempo posible. Sí. Si el día tiene 25 horas, que en cualquier momento lo va a tener, hasta hoy tiene 24, bueno, tenemos que trabajarla las 25 horas. El equipo tiene que estar preparado para eso, por más que usemos un turno de 8 nada más, o 2 de 8, o 2 de 12. Entonces nosotros tenemos tiempo a hacer la gestión de repuesto, a planificar el mantenimiento, a hacer el plan, a seguirlo. Una máquina tiene que estar preparada, o sea, no. Si vos trabajás en la industria en lo que es proceso continuo, sí. O sea, no conozco a nadie que compre una máquina y diga, no, la había usado horas nomás. Por ahí uno comenta, sí, pero la máquina tiene que estar preparada realmente para responder a una demanda. Porque si no, después, ¿qué pasa si compramos una máquina donde el fabricante o el que nos diseñó, nos armó la máquina, se para un turno de 8 horas nomás y nosotros la trabajamos 16, 18, 20? ¿Qué pasa? ¿Pierde dinero la empresa? La máquina tiene a romperse, a desgastarse más rápido. Y sí, es un sistema que los elementos trabajan en conjunto, se van rompiendo, se van desgastando. ¿Y después qué pasa? Tenemos los tiempos muertos, tenemos los repuestos que nos llegan, compramos una máquina relativamente barata. Una máquina china, por ejemplo, una envasadora china, sale, vamos a decir un número, sale $30.000. Y una alemana y una americana sale 65. ¿Por qué? A ver, alguno puede hacer una conclusión, un comentario, un análisis, ¿por qué? Por la calidad. La cantidad Bueno, de horas que puede la usarse, calidad profe. de los materiales, de los repuestos, ¿sí? El diseño, la inversión. No es lo mismo una máquina alemana, una italiana, que son las mejores del mundo, una americana que una china. Eso es bueno saberlo siempre. Cuando se estudia las averías, es importante recopilar todos los datos posibles disponibles. Entre ellos, siempre
debe recopilarse lo siguiente: relatos pormenorizados en el que se encuentre qué se hizo antes, durante y después de la avería. Es importante detallar hora en que se produjo, el turno en que estaba presente, incluso los operarios que manejaban el equipo. Las actuaciones que se llevaron a cabo en todo momento, detalle de todas las condiciones ambientales, externas, como hablábamos hace un rato, que hablábamos, por ejemplo, del aire limpio para producción. ¿Qué decíamos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, por ejemplo? ¿Qué tipo de variables externas, La ambientales? humedad, el polvo en el aire, Bien, la temperatura, temperatura. temperatura exterior. Condiciones de limpieza del equipo, temperatura del agua. Si nosotros tenemos un sistema, una enfriadora de líquido, una enfriadora de proceso, ahí hay gente de los que están ustedes ahí que saben de refrigeración, que deben saber lo que es un chiller, y si no lo saben, ahora después lo vamos a ver, lo vamos a explicar. ¿Qué es un chiller? Una enfriadora de líquido. ¿Qué es condensado por agua? ¿Qué es condensado por aire? ¿Qué tiene que tener esa agua, ese aire? ¿Qué condiciones tiene que estar? ¿Qué temperatura tiene que tener el ambiente? ¿A qué temperatura tiene que trabajar? ¿Por qué? Ese tipo de cosas. Sin ir fino, hablamos siempre de valor estándar, que nosotros sabemos que si vamos a hacer mantenimiento de una máquina, nos vamos a interiorizar, vamos a averiguar, vamos a investigar para realmente dar en el proceso correcto. Detalle de las condiciones ambientales, como decía acá: limpieza del equipo, temperatura del agua, de refrigeración, humedad del aire comprimido, estabilidad de energía eléctrica, si hubo cortes, microcortes o cualquier incidente detectado en el suministro de energía, temperatura de vapor, si el agua necesita de este fluido. Y en general las condiciones de cualquier suministro externo que el equipo necesite para funcionar. Últimos mantenimientos preventivos realizados en el equipo. Detallando cualquier anomalía encontrada. Otro fallo que ha tenido en el periodo determinado un equipo de alta fiabilidad, de bajo mantenimiento o de alto mantenimiento. Se necesita remontarse varios años atrás, el equipo, eso en caso de que compremos un equipo usado o nos incorporemos al mantenimiento, el equipo ya está trabajando hace un montón de tiempo. O nos deleguen o nos sugieran que hagamos un relevamiento o un mantenimiento de un equipo, que presentan bastantes incidentes. Profe, Bastará con... Sí, estaba leyendo el otro material que también agregaba algo que es fallas por error humano. ¿Cómo sería un ahora ejemplo de viene, eso? ahora viene, acá abajo viene un párrafo de eso. Ahora viene. Será importante destacar como la temperatura, la presión de trabajo del equipo, caudal que suministra, valor de cualquier variable. O sea, todas estas variables nosotros tenemos que medir y tener en cuenta en una máquina, un equipo, en determinado equipo, ¿no? Bueno, tratándose de determinar las condiciones de ese punto, pero también en todas las ocasiones, cuando el fallo es grave o repetitivo, es necesario montar una serie de sensores, registradores, que indique determinadas variables en todo momento. Bueno, el registro de valores a veces se convierte en una herramienta muy útil. Puede determinadas condiciones que provocan un fallo que sean en todo momento, sino en un periodo más corto. Fracciones de segundo por tiempo. En el caso de golpes de ariete, aumento de presión durante el periodo de corto que llegan incluso a superar las 1000 veces de presión habitual. Bueno, la recopilación de datos. Hola, ¿me escuchan? Profe. Sí, bro. Sí, nos fuimos del material un cachito ya.
Salgo de esto. De vuelta, perdón. ¿Estamos de vuelta? Sí, profe. Listo, genial. Bueno, acá estamos hablando datos de recopilación. Bueno, causa de los fallos. Las causas habituales de los fallos son generalmente una o varias de estas cuatro. Por un fallo del material que estuvimos hablando en el ejercicio, no sé si se acuerdan. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí. Por un error humano del personal de producción, por un error humano del personal de mantenimiento, condiciones externas anómalas. Fallo del material, acá veníamos hablando en lo que hablamos recién, por desgaste, por rotura, por fatiga, error humano del personal de producción. No sé si recién preguntaron por una falla del personal, creo. Yo pregunté. Otra de las causas por la que una avería puede producirse es por el error del personal de producción. Este error es a su vez, puede tener su origen en error en interpretación de un indicador durante la operación normal del equipo. ¿Qué indicador, por ejemplo, podemos tener en una máquina? Ahí hay gente que sabe refrigeración y sabe otro tipo de cosas, así que tomen eso como ejemplo. ¿Qué error podía ser? El consumo, profe, el amperaje, Sí. ¿Qué otra variable yo tomo cuando tengo un sistema de frío, por ejemplo? presión en los conductos. Bien, alta, baja, temperatura, ¿puede ser? Sí, 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 la temperatura, temperatura. Bueno, por los paneles, bueno, los códigos por ese filtro. tipo, ese tipo de variables, por ejemplo, vos podés tenerlo en un panel de control, en un tablero, y el operario de producción puede ir viendo y chequeando, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que hacer una pasada o el mantenimiento correcto, porque podemos hacerlo cargo y hasta un punto nomás el personal de producción, porque no sé si va a poder responder porque tal vez no tenga los conocimientos adecuados. Bueno, ese tipo de cosas. Como dice en la interpretación del indicador durante la operación normal del equipo, que hace el operador o conductor de la instalación, tomaron una decisión equivocada. Actuación incorrecta ante la falla de una máquina, por ejemplo, introducir agua en una caldera caliente en la que se ha perdido el nivel visual de agua. Bueno, ese tipo de cosas uno no va a sugerirle a un personal de producción, porque la caldera, bueno, tiene trampas donde el agua va nuevamente a un tanque, que la temperatura baja, o sea, la temperatura del vapor del agua, ¿qué temperatura sería ahí en la clase? Si alguno sabe, ¿a qué temperatura hierve el agua? 100 grados. Bueno, en condiciones normales, agua blanda, digamos que no tenga tanto calcio y magnesio, ¿sí? Que eso vamos a verlo más adelante, ¿sí? En agua para proceso. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe.
Al no conocer la cantidad de agua que hay en su interior, es posible que esté vacía y caliente, por lo que al introducir el agua a ella producirá una vaporización instantánea que produce otra cosa, o sea, puede haber problemas mucho más graves. Bueno, factores físicos del operador. Este puede no encontrarse en perfectas condiciones para realizar su trabajo. Bueno, cómo se encuentra la persona. Errores del personal de mantenimiento. Acá viene lo nuestro. Bueno, el personal de mantenimiento también comete errores que desembocan en una avería, una parada de producción, una disminución del rendimiento de los equipos. Una parte importante de las averías que se producen en una instalación está causa por lo propio personal de mantenimiento. Entre los fallos más habituales provoca un agravado o agravado por el propio personal de mantenimiento. Están las siguientes: observaciones, errores en los parámetros inspeccionados. En ocasiones se dan por los buenos valores alarmantes que determinan parámetros que aconsejarían realización de montaje, desmontaje sin observar las mejores prácticas del sector. No respetar o no comprobar tolerancia ajuste. Lo que hablábamos hoy de la tuerca, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Por ir a un mínimo ejemplo, no respetar o no comprobar, no respetar o no controlar pares de apriete, la reutilización de materiales que deben desecharse. ¿Qué materiales, por ejemplo, podríamos reutilizar? Ahí tenemos varios técnicos que pueden aportar. A ver, ¿qué Y tipo de materiales? Siempre dentro de lo que uno conoce, no nos vayamos más de la... En No se puede refrigeración, procesar. ¿qué yo puedo reutilizar, por ejemplo, en el mantenimiento en refrigeración? Porque ahí hay gente que sabe refrigeración, de ustedes, los que están ahí. ¿Qué ejemplo podrían algunas nombrar? veces se reutilizan los filtros, lo que debería ser cambiado. Sí. ¿Qué filtro? ¿Filtro de cartón? ¿Filtro de humedad? ¿Qué filtro? El que tiene bolitas adentro de humedad, creo que, no me equivoco. Sí, bueno, en realidad no hay que hacerlo, hay que descartarlo, pero bueno, Sí, sí, porque he visto que hay algunos que soplan y dicen, todavía pasa, entonces le meten de vuelta, ¿no? está bien, pero nosotros ¿en qué nos basamos para saber cómo está de humedad eso? ¿Cómo las partículas se encuentran, en qué valor de humedad se encuentran? Entonces nosotros para cubrir el trabajo nuestro, que la máquina trabaje bien y no se tape el sistema, voy a un filtro confiable y nuevo donde realmente yo realmente puedo asegurarme que el trabajo salga bien. Sí, ¿Sería eso lo correcto? incluso durante una avería de un caño se tiene que cambiar el filtro porque le entra la humedad del aire ya. Claro, claro, y más si es un día de mucha humedad, donde nosotros nos damos cuenta. Muchas veces no, cuando uno trabaja en determinada área o profesión se da cuenta. Ahí llamo de vuelta, ahí llamo de vuelta. Se va a cortar, así que. En caso, por ejemplo, la reutilización de elementos de estanqueidad. Hola, las especificaciones determinadas, especificaciones a las que se han basado el fabricante a la hora de diseño de su equipo. En ocasiones, en una misma versión simultáneamente, la que complica enormemente el estudio del problema y la aportación de la solución. Es importante tener en cuenta esto, pues con determinar una única causa
en muchas ocasiones no se consigue evitar el problema y hasta que no se resuelvan todas las cosas que la provocan, no se obtienen resultados significativos. Medidas preventivas a adoptar en el caso de la falla. Dependiendo de la causa que provoca la falla, las medidas preventivas a adoptar pueden ser las siguientes. ¿Venimos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, fallo en el material. Se ha producido el fallo en el material, las soluciones que proponen son varias. Entre ellas estarían en el fallo que se ha producido por desgaste, que habría que estudiar la forma de producir el desgaste de la pieza con una lubricación mayor, por ejemplo. Si no es posible reducir el desgaste, será necesario estudiar la vida útil de la pieza o cambiarla con antelación al fallo. Estas dos acciones corresponden al mantenimiento. ¿Sí? Es lo que más o menos estamos planteando hoy. Si no vamos por la lubricación, vamos por la calidad de la pieza, la vida útil de la misma, que influye en el costo, el traslado, la compra, la gestión, esas cosas, los tiempos que tengamos, ¿sí? También puede rediseñarse la pieza o parte de la máquina para disminuir el desgaste, utilizar un material diferente, como hablábamos hoy, ¿no? Si el fallo se produce por corrosión, la solución sería aplicar capas de protectores de dispositivos que la reduzcan, protecciones catódicas o anódicas. También hacer posible para evitar los medios corrosivos, evitar la humedad, corregir el pH. ¿Todos sabemos qué es el pH? Los que estamos en clase. Hola, ¿me escuchan? No, profe. Bueno, el potencial. ¿Quién habló? ¿Ángel? Yo Gómez. Gómez. Potencial de Bueno, hidrógeno. el potencial de hidrógeno es el pH, ¿sí? Que el potencial de hidrógeno tiene una escala de valores de 0 a 7 que es ácido, y de 7 que es neutro, Alcalinidad y y de 7, acidez. y de 7 a 14 que es alcalino, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un aceite contaminado con algún otro químico, por ejemplo, detergente, ¿qué podríamos encontrar nosotros? Valores aceite, ¿qué tendríamos? ¿Qué pH tendríamos? Para el lado ácido sería para abajo. Si está contaminado con un detergente o con un aceite, sería alcalino, o sea, con algún contaminante químico, apuntamos a la parte alcalina, digamos, es 7 a 14. Vos lo medís con un pHímetro, con una bandita o con un elemento más sofisticado y lo ves, te das cuenta. Acá habla, por ejemplo, a ver si encuentro acá, protecciones catódicas y anódicas. Bueno, el proceso del agua, cuando se toma, se usa, por ejemplo, para determinados procesos de producción se ablanda el agua, ¿sí? El agua dura, el agua potable, por ejemplo, muchas veces tiene altos valores de magnesio y de calcio. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Hay que ablandarlo a través del proceso de ablandamiento. Eso ahora lo vamos a ver un poquito más. Para conseguir una determinada pureza en minerales del agua para que no afecte el proceso, que no afecte la máquina y no afecte el proceso que uno va a realizarlo. Que uno dice, bueno, yo tomo agua potable, todos tomamos agua potable, ¿no? Acá los que estamos presentes, ¿no? Los que estamos en la clase, ¿sí? Sí, profe. De la canilla o agua de mesa, bueno. Pero eso tiene un valor en minerales, bueno, que a veces son buenos, ¿no?, para la salud humana en determinada cantidad y no son buenos para determinados procesos. Todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un mantenimiento, vamos a hacer un proceso o vamos a hacer un manual de mantenimiento de un proceso. O a veces a nosotros nos interesa
mucho, por ejemplo, cómo es el procedimiento de la producción de un producto, porque en base a eso nosotros nos vamos a desempeñar y vamos a hilar fino y vamos a darnos cuenta qué tenemos que hacer, cuándo, cómo, dónde y para qué y por qué. Bueno, por ejemplo, evitar la humedad, corregir el pH, las características. Si el fallo se produce por fatiga, entre las soluciones aportan estarían reducir la energía o frecuencia de las tensiones cíclicas a las que están sometidas las piezas, ¿sí? ¿Qué entendemos por eso ahí, los técnicos? A ver qué están ahí. Cuando hablamos de las tensiones cíclicas, de la frecuencia, Las ¿qué podemos revoluciones, reducir? Por ejemplo, a la cual trabaja la máquina, ¿no? sí. Y no exigirla que trabaje a mayor frecuencia, por ahí produzca más o trabaje, saque más rápido un producto, y eso hace a que el material reduzca la fatiga hasta que nosotros podamos, por ejemplo, dar con un aceite correcto o con una frecuencia correcta, ¿no? Ese tipo de correcciones. Cambiar el material por otro o por menor o por otro con menor número de efectos, grietas, fisuras. Hay que recordar que la fatiga en general es el progreso de la grieta ya existente. Pulir la superficie de la pieza para evitar las grietas y fisuras provocadas en el proceso de mecanización. Realizar tratamientos superficiales como la nituración o el granallado que endurece la capa superficial. Bueno, modificar el diseño de la pieza de manera que reduzcan los puntos de concentración de tensión, suavizando curvas, evitando aristas. Si el fallo se produce por dilatación, modificar la instalación de manera que se permita la libre dilatación y la contracción del material por efecto térmico, bien modificando soporte, incorporando elementos de absorción de dilatación, contracción del material, si determinan que no es posible corregir la causa que provocan la falla del material, ¿no? Bueno, lo correcto sería cambiar el material o el diseño de la pieza, la característica de la pieza que falla y por otra que pueda funcionar correctamente a las condiciones reales de trabajo, tanto normales como esporádicas. Es posible el cambio de una pieza lleve aparejada otros cambios de forma de adaptación de la nueva pieza, cambios en otros equipos. O sea, al reformar una pieza o un determinado material, nosotros al ver la aleación del material que vamos a comprobar, tenemos que ver si realmente coordina, combina y es el adecuado. Si vamos, cuando vamos a cambiar un elemento, si es el adecuado y va a trabajar bien con el elemento eh, que va a ir puesto o va a trabajar en el mismo sistema. Error humano del personal de mantenimiento. Para evitar falla del personal de mantenimiento, la primera solución es prevenir que se debe adaptar a la solución preventiva que se debe adaptar es trabajar solo con personal motivado. A ver qué pueden aportar ahí. Creo que hubo comentarios en la clase anterior. ¿Cómo motivamos a un personal de mantenimiento nosotros? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué pueden comentar? ¿Qué pueden aportar? Bien remunerado, profe. ¿Qué más? O sea, un personaje que entre la hora de trabajo también tenga su descanso y todas esas cosas. Claro, capacitación, descanso, eh, bien remunerado, vacaciones, participación en proyectos, integración en el equipo, integración en el proyecto, integración en crecimiento dentro de la planta. Profe, Por ahí, sí, en seguridad de higiene también vimos que la desmotivación también es por el trabajo cíclico que se tiene, que es repetitivo una y otra vez, que eso también produce psicológicamente desmotivación. sí, así es. Pero hay soporte psicológico o capacitaciones o cursos que se dan porque por ejemplo yo estuve en la Ferrun, en Provincia de Buenos Aires, y hay gente que hace un colado del material donde se forman toda la matriz, por ejemplo, el inodoro, la mochila, esa cosa, que hace ocho colados o 8 secuencias diarias y están para eso nomás. Y yo conocí gente, por ejemplo, que hacía 10 años que estaba, otra que estaba 8, otra hace 7. Digamos, hay manera de motivar y seguir eso. Genera un agotamiento, con vacaciones,
con alternaciones dentro del mismo puesto, porque dentro del mismo proceso de producción tiene varios puestos donde uno puede ir alternando o puede ir haciendo una secuencia donde no se produzca el agotamiento o el alternar en la producción, mandarlo a otro sector. Hay maneras de hacer un seguimiento de eso, de ese tipo de cosas. Profe, Sí, también se puede ayudar con motivación a hacer que las cosas sean más ergonómicas, más cómodas para los trabajadores. claro, claro, exactamente, exactamente. Así es. Sí. Un segundo, un segundito. Acá estamos de vuelta. Bueno, eso generalmente, a ver, eso quiere decir que la empresa debe hacer los esfuerzos necesarios para motivar al personal y apartar de determinados puestos a lo que la calidad del trabajo depende de la habilidad del operario. En aquel personal es motivado, que es difícil, de difícil reconducción. La segunda solución es adoptar la formación del personal. Cuando se detecta y determinan fallos que deben de una falla de conocimiento de determinado personal, debe organizarse una rápida acción formativa que acabe con este problema. La formación debe ser aplicada a un plan de formación basado en el curso de procesadores de texto del personal de trabajo en una máquina rectificadora, por ejemplo, no aparece, que acabe con el problema relacionado con averías repetitivas de este tipo. De equipos de En el tercer lugar, es posible introducir modificaciones en la máquina para evitar los errores. Son los llamados POC-UI o sistema de antierror, general consiste en mecanismos sencillos que reducen la cero la posibilidad de cometer un error para evitar errores en la conexión de la máquina. O sea, son estrategias que podemos aplicar que son parte de la adecuación y la motivación del personal. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay lugares donde vos tenés equipo de mantenimiento, donde tenés mecánicos, eléctricos, electrónicos, automatismo, eh, foguistas, tenés personal de guardia. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros no nos integramos al sistema, no nos acoplamos a todo el proceso de mantenimiento? ¿Qué puede llegar a pasar? A ver, algún análisis, Pro- sentido común. Proceso de mantenimiento, o sea, entra como el armar y desarmar, ¿cierto? Como que Sí, desarmaste sigue todos los procesos para desarmar, pero no todos los procesos para armarlo. Puede provocar fallos, sería. claro, claro, claro. Yo, por ejemplo, nosotros como personal de mantenimiento, ¿no? Nosotros trabajamos en un lugar con un equipo, nosotros nos estamos familiarizando con el equipo. Acá hablaba de la motivación y la desmotivación del personal. Si a un personal de mantenimiento que se incorporó hace poco tiempo y tiene limitación en cuanto a su conocimiento, porque una cosa son limitaciones de conocimiento y otra cosa son adecuación al sistema, a la máquina, al equipo, al ritmo de trabajo. Son dos cosas muy diferentes. Al personal no se lo incorpora, no se lo adecua, no se le da participación en procedimientos de mantenimiento, ya sea predictivo, correctivo, preventivo, hora cero, participación en proyectos. Eso genera una desmotivación, genera que el personal no se adecue y se termine yendo o suceda lo que la empresa determine. Bueno, por eso siempre es bueno pedir capacitaciones, interesarse en el trabajo, adecuarse, tratar de crecer, no quedarse con... Yo soy mecánico de bombas de agua nada más. Si me dan una caja reductora, no la reparo. Si me dan un brazo neumático, no lo reparo. Si me dan un brazo hidráulico, no tampoco. Si me dan para desarmar un sistema de balanza electrónica, que es todo mecanizado con brazos neumáticos, no lo reparo. O sea, ir creciendo
70 de agua y 30% de anticongelante. Que eso hace que la temperatura baje, pero que el agua recircule igual por los caños, ¿no? La temperatura del agua baje, vos llegas a la temperatura adecuada y no se congele. Y nos pasó que no, o sea, no se supo nunca cómo se habían caído unas toscas, una mugre en la torre, en la pileta de donde toma el agua de recirculación, y se tapó una cañería importante. Y bueno, y ese tipo de anomalía externa, no me acuerdo si fue a causa de una tormenta o una cosa que vino, una cosa que, que, que se había hecho el mantenimiento, pero que después no sé si no se chequeó, el asunto de que no se encontró la documentación, que muchas veces sucede, y no, y bueno, se tapó una cañería importante y se tuvo que trasladar todo el producto a otra cámara. Estamos hablando de, qué sé yo, 200 toneladas de producto, una cosa así. Me explico, esa, por ejemplo, tenés condiciones qué sé yo, que puede ser por el clima, puede ser que haya sucedido algo como mencionamos recién, exceso de temperatura o suciedad del ambiente, ese tipo de cosas. Bueno, ¿algún comentario? De mi parte, Bueno, el resto, ¿cómo venimos? ¿Bien? Bruno, Maxi, Ángel, Alejandro, ¿cómo venimos? ¿Bien? Muy bien, profe. Bien, bien, bueno, bien, bueno. ¿Se entendió más o menos cómo venimos con el tema de la falla hasta ahora? Con los trabajos prácticos que dimos, con las pequeñas preguntas que dimos primero. Yo voy a subir más material en el Classroom. Ocasiones, en ocasiones esta solución es imposible. En estos casos la solución a adoptar es minimizar los efectos nocivos de las condiciones que no se cumplen. En el caso, por ejemplo, la turbina a gas que opera en el desierto, las condiciones de polvo ambientales superan con, con muchas las especificaciones y recomendaciones del fabricante de la turbina para el aire en el que se admiten. En este caso, y ya no es posible modificar las condiciones ambientales, es posible utilizar filtros más exigentes, filtros absolutos, por ejemplo, para este aire de acción, ¿no? Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, una condición externa que no es manejable, que no hay manera de hacerlo. Entonces, profe, tenemos que tratar de adecuar la máquina. Sí, entonces nada más se puede mitigar las consecuencias, no se pueden prevenirlas. en determinados casos, sí, cuando son, por ejemplo, condiciones externas que no son manejables de ninguna manera, como por ejemplo habla esto de la arena del desierto, huracanes, temperaturas muy elevadas, temperaturas muy bajas, que son en condiciones externas, nosotros lo que hacemos es mitigar, o sea, tratamos de adecuar el equipo, o como habla acá, conseguir, o sea, adaptarle filtros que sean adecuados para hasta encontrarle el punto donde nosotros vemos que la máquina rinde adecuadamente y podemos prolongar la vida del equipo con el mantenimiento adecuado y realizar los gastos necesarios y donde la empresa produzca las menores pérdidas. O sea, se pueda mitigar lo mayor, lo más que se pueda para que la máquina funcione correctamente. O sea, vas a encontrar con cada cosa, con cada condición, con cada elemento, con cada tipo de, con cada tipo de máquina, el sistema donde vos realmente tenés que adecuarla, donde la máquina ya está funcionando hace un montón de años así, donde la máquina es nueva, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, ¿venimos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Comentario de lo que están? 4 nomás están, así que el resto se fueron. No sé por qué, o no se conectaron más. Igual yo lo subo al Classroom. Voy a subir un material donde no sé por qué demonios el Classroom no me deja subir el Drive, no sé por qué tengo un material ahí que no me deja compartirlo en clase. Pero bueno, Puede compartir el link. hasta ahí está. Sí, para verlo en el Classroom, Y sí, en el Classroom puede compartir los links en el Drive. para que lo vean ustedes. Y sí, si no le dejan subir, puede compartir los links nomás. Sí, 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 no.
Pero no, lo que yo quería es subirlo y ir viendo acá en clase, desglosarlo. No, pero lo voy a subir al Classroom para que ustedes lo puedan leer. Vayan leyendo y vayan viéndolo, hagan los comentarios necesarios para que se pueda avanzar con esto. Bueno, estamos llegando más o menos a la... Vamos a ir cortando porque ya se están desconectando y tampoco no quiero generar una... ¿Cómo ven la clase? Más o menos, no tan aburrida, no tan... ¿Cómo la ven en el dinamismo? Como para ir adecuando algunas cositas. Todo bien, profe. Sí. Yo lo veo bien. Bien, bien, bien. Bueno, bueno, vamos a ir cortando pues se acaba el tiempo. Me quedan 9, 10 minutos. Lo que quería comentar es lo siguiente. Vayan subiendo los trabajos, vayan trabajo a trabajo como indica el Classroom ahí. Entonces vamos analizando y vamos viendo la evolución de cada uno, de cómo va entendiendo. Entonces esto acompañamos con las clases, más el material. Esperemos que, no sé, pidámosle a Dios qué sé yo, que esto pueda ser presencial en algún momento porque hay cosas lindas donde podemos ver en la pizarra y explicarlo mejor y realmente poder desarrollar un proyecto porque la idea es ir haciendo, cuando más o menos tengamos estos conocimientos básicos adecuados, por ejemplo, queda por ver, por ejemplo, todo lo que es empaquetadura, lo que es lubricación, para que nosotros entendamos qué es eh, lo que es lubricación, cómo trabaja, para qué sirven los tipos de lubricante, empaquetadura, los tipos de empaquetadura, para qué sirven. Entonces nosotros, en base a esto, podemos ir viendo los trabajos, ir intensificando los trabajos para ir comprendiendo. Lo que quiero que me digan cómo vienen hasta ahora, cómo lo ven, qué se entendió, qué no se entendió. ¿Me escucha? Y yo no voy entendiendo bien hasta ahora lo de las fallas. Bien, hablamos sobre fallas, no hablamos otras cositas, pero si nosotros logramos entender esto, logramos mitigar esto, bueno, va a ser importante. Bueno, nos quedaría ver en la otra clase. Este jueves creo que le toca a Javi. No sé si el jueves pasado tuvieron con Fede. Pregunto a la clase, ¿tuvieron con Fede Escobar el jueves pasado? Que es una hora nada más. Sí, creo. Porque después fue de viaje. Y el viernes no tuvimos con él. Pero el jueves sí tuvimos. Con Sí, profe bueno, Nelson. el jueves. Sí. Bueno, ¿qué asignatura, qué materia tuvieron? El jueves pasado, si alguno recuerda. Sistemas Bueno, mecánicos. sistema mecánico. Bien, 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 bien. Bueno, todo eso es una unión de eslabones. ¿Perdón? Sí, con Fedra, profe. Con Fede, bueno, este jueves que viene le toca, creo que a Javi, él da de todo lo que es SolidWorks, todo lo que es diseño en CAD. Pero bueno, nosotros coordinamos y tomamos una hora de la clase. La próxima cuando me toca a mí, bueno, veremos cómo hacemos, o si subimos material, o hacemos una consulta, como es. Nada más que 45 minutos, una hora de reloj, algo así, hasta que se conecten todos y veamos entonces por ahí, vemos qué provecho le sacamos por ahí para consulta, para ver cosas. Bueno, yo voy a subir el material, vamos a ver un poquito más de tiempo para ver si cuando traten de subir lo que queda entre mañana y el jueves. Yo voy a ir subiendo material y vemos cómo, tengo otro práctico para subir, pero no pudimos tocar tampoco el material, todo lo que es a fondo, lo que es empaquetadura, lubricación y ver otros temitas más. Así que vamos porque me quiero asegurar de que se entienda y se avance, que suban los trabajos prácticos. ¿Me explico? Sí, profe. Necesito que suban todos, transmitan el resto. ¿Tienen un grupo de WhatsApp aparte ustedes o no, entre compañeros? Sí tenemos. Bueno, suban los trabajos, ayúdenle a los chicos y por ahí hacer una interconsulta entre ustedes para avanzar con esto. Veo que venimos bien, pero quiero que suban los trabajos,
que traten de hacer el cálculo ese, intenten hacer el cálculo ese, que no es muy complicado, ahí le guía todo cómo hacerlo. Si nos equivocamos no importa, lo importante es ver el procedimiento y corregimos. Ahora yo en estos días subo el procedimiento, el resultado, pero quiero ver un poquito que se entienda y podamos intentar hacer el cálculo para avanzar con esto. Bueno, hasta acá estaríamos por hoy, para que no se aburran y se vayan yendo, así que pues ya se fueron algunos, así que bueno, Chao, profe. listo, listo, nos estamos viendo, entonces estamos en contacto, escriban en el grupo así sé que si hay duda o algo, yo subo material y les pido que suban los trabajos, entonces vamos a ir viendo ahí cómo se explayan, qué pudieron hacer, qué no. Yo tengo referencia en las clases, pero quiero que suban los prácticos. ¿Ok? ¿Puede ser? Sí, profe, por supuesto. Bueno, nos estamos viendo Bruno, Maxi, Alejandro, Ángel y el resto de los que estaban. Profe, Nos estamos viendo. Sí, hoy no participé en la clase, yo le envié el práctico, hoy subí al Classroom, pero no participé porque estoy en augurio, eso me complica acá. Por eso no participé en el debate, digamos, en los comentarios de los prácticos que había mandado. está bien, está bien, está bien. Mandá los trabajos Sí, y en todo. lo subí hoy. Listo, no hay problema. Alejandro, ¿no? Sí. Bueno, Alejandro, y bueno, fíjate o cualquier duda que te surjan, por ahí la otra clase ya hacemos a las 18 o a las 19, a las 18, una cosa así, y por ahí ya podés engancharte un rato o ver que cuando pueda, entonces, para que te resulte, Sí, no, la otra semana no tengo problema en conectar. No hay drama. Me dale, conecto. vamos a buscar. Yo quiero que sepan que vamos a buscar el dinamismo de todo para que a todos nos quede cómodo, para que ustedes puedan avanzar con esto. No, la idea no es poner ningún tipo de impedimento, al contrario, que se forme acá un grupo de trabajo, de interconsulta, de intercambio de ideas. Y como les decía, si esto vamos a avanzar con esto y si se abre presencial, bueno, va a estar un poquito más dinámico, más motivante, Sí, yo pienso. totalmente. Yo pienso que puede ser así. Bueno, les mando un abrazo a todos, nos estamos viendo. Listo, profe. Saludos. Chau, chau.